La plaza estaba repleta. El murmullo de la multitud se mezclaba con el calor del día. Todos estaban allí para ver una burla, un escándalo o un milagro. En medio de ese bullicio, un fraile de mirada serena sostenía una custodia con el Santísimo Sacramento. Frente a él, un hombre altivo sonreía confiado, mientras traían a una mula hambrienta. 3 días sin comer. Y ahora, entre la custodia y un montón de heno fresco, todos esperaban que el animal eligiera. Pero esta historia no comienza aquí. Comienza muchos años antes, en Lisboa, Portugal, donde nació Fernando Martins en 1195. Desde niño tenía un corazón inclinado a Dios a pesar de haber nacido en una familia noble. Despreciaba los lujos. Buscaba algo más profundo. A los 15 años, ingresó a los canónigos regulares de San Agustín. Allí estudió, oró y creció en sabiduría. Pero no fue hasta conocer a los primeros mártires franciscanos que algo se encendió en él. Los vio morir por Cristo. Y algo en su alma gritó yo también quiero darlo todo. Cambió su nombre a Antonio y se hizo fraile menor. Humilde, obediente, silencioso. Pero Dios tenía planes grandes para él. Aunque intentó ir a Marruecos a predicar, cayó gravemente enfermo y fue obligado a regresar. En una tormenta, su barco se desvió hacia Italia. Parecía un fracaso. Pero era la providencia en acción. Allí, en un encuentro casual, lo invitaron a predicar. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Su voz suave, sus palabras llenas de fuego, su pasión por Jesús, tocaban las almas como cuchillas de amor. El humilde fraile se convirtió en uno de los más grandes predicadores de la historia, y no predicaba ideas, predicaba al Dios vivo, especialmente en la Eucaristía. Para él, Jesús en el pan consagrado no era símbolo, no era rito, era Dios mismo, vivo, real, presente. Y fue precisamente esta fe la que lo llevó al desafío más insólito de su vida: enfrentarse a la incredulidad. Con una mula como testigo, en Rimini, una ciudad del norte de Italia, Antonio se encontraba predicando con fervor. Las iglesias se llenaban, los corazones se convertían, pero también despertaba la burla y el rechazo de algunos intelectuales orgullosos. Uno de ellos era Bombillo, un comerciante conocido por su arrogancia y desprecio por la religión. Se jactaba de su lógica y su escepticismo. Para él la Eucaristía era solo pan, y el fraile que hablaba de milagros, un iluso bien intencionado. Una tarde, después de escuchar uno de los sermones de Antonio, Bombillo se le acercó con una sonrisa burlona. ¿Así que tú dices que ese pedazo de pan blanco es Dios? Hazme una prueba, Freiland, demuestra tu verdad. Pongamos a prueba tu fe. La propuesta fue clara y cruel. Bombillo encerraría a su mula sin comer durante 3 días. Luego, la traería a la plaza. De un lado colocaría el Santísimo Sacramento y del otro, un heno fresco y abundante. Si el animal hambriento se arrodillaba ante la custodia en vez de lanzarse sobre el alimento, entonces, y solo entonces, creería. Muchos se rieron, otros esperaban un escándalo. Antonio aceptó el reto sin titubear, no por orgullo, no para humillar, sino porque sabía que si el corazón de Bombillo iba a abrirse, tendría que ser por una señal que superara la razón. Durante 3 días Antonio ayunó y oró no por el milagro, sino por la conversión del alma perdida que había lanzado el desafío. En cada oración, pedía lo mismo al Señor: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si este milagro es para tu gloria, entonces, hazlo. Pero si no, dame humildad para aceptar el desprecio. Llegó el día. En la plaza estaba llena. Algunos venían por morbo, otros por fe. Bombillo llegó con su mula, débil, temblorosa, con los ojos perdidos de hambre. A un lado un ayudante colocó el heno. Del otro, Antonio elevó la custodia. El silencio era tan denso que podía cortarse nadie. Y entonces, sucedió lo imposible. La mula levantó la cabeza. Su instinto la empujaba al heno. Su cuerpo tembloroso suplicaba alimento, pero algo la detenía. Algo invisible pero poderoso dio un paso, luego otro. El pueblo se inclinó hacia adelante. Bombillo sonreía, confiado en la lógica de la naturaleza. ¿Cómo un animal hambriento podría resistirse a la comida? Y entonces, ante el asombro de todos, la mula giró lentamente la cabeza y se dirigió hacia el lado opuesto. No hacia el heno, sino hacia Antonio, que sostenía la custodia con el Santísimo. El fraile cerró los ojos por un momento, con el corazón lleno de paz. La mula se detuvo frente a él, bajó la cabeza y se arrodilló. Un murmullo recorrió la plaza como un rayo. La incredulidad se transformó en gritos, algunos de pánico, otros de adoración. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. Un animal irracional, guiado por un poder que escapaba a toda lógica, rendía homenaje al Creador escondido en una pequeña hostia blanca. Bombillo cayó de rodillas,
no por vergüenza, sino por un golpe en el alma. Allí entre la tierra y el polvo comenzó a llorar como un niño, algo que ni su inteligencia ni su burla podían destruir. Dios estaba allí en vivo, en presente, y lo había reconocido un animal antes que él. Antonio no dijo una palabra, solo miró al cielo y susurró: gracias, Señor. No por el milagro, sino por la conversión de un alma. Ese día no solo se convirtió Bombillo, muchos otros, al ver la escena, sintieron como sus corazones se abrían. No fue un espectáculo, fue una lección divina. Cuando la humildad se encuentra con la fe, hasta lo imposible sucede. Y todo esto, gracias a un fraile que nunca buscó fama, solo quiso que el mundo supiera que Jesús está vivo, aquí y ahora. Después de aquel milagro, la fama de San Antonio se extendió aún más, no como la de un hombre poderoso, sino como la de un humilde siervo que mostraba el rostro de Dios. La gente acudía a él no solo por curiosidad, sino porque necesitaban esperanza. Antonio no hacía milagros para impresionar, sino para despertar corazones dormidos. Él sabía que el mayor milagro no era que una mula se arrodillara, sino que un alma endurecida volviera a creer. Bombillo, transformado por completo, se convirtió en un defensor de la fe. Pasó de burlarse del Santísimo a adorarlo diariamente. Su vida, antes guiada por la soberbia, encontró sentido en la humildad. Su conversión no fue solo personal, fue pública. Muchos que lo conocían se preguntaban: ¿qué fuerza puede cambiar así a un hombre? Y la respuesta siempre era la misma: la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. San Antonio siguió predicando, sanando, enseñando, pero su pasión seguía siendo la misma aunque todos conocieran a Jesús. Murió joven, a los 36 años, agotado de tanto amar, pero dejó un legado eterno. A los pocos meses de su muerte, fue canonizado por el Papa Gregorio IX y siglos después, fue declarado doctor de la Iglesia. Sin embargo, más allá de los títulos, Antonio sigue siendo un testimonio de fe viva. Su vida nos enseña que el orgullo puede ser vencido por la humildad, que la razón debe abrirse al misterio, y que Dios incluso hoy sigue tocando corazones. ¿Cuántas veces hemos sido como Bombillo, escépticos, fríos, cerrados a lo divino? Nos dejamos llevar por la lógica, por lo inmediato, por lo visible. Pero hay algo que trasciende todo eso, algo que solo se ve con los ojos del alma. Y cuando finalmente abrimos el corazón, descubrimos que Jesús siempre estuvo ahí, esperando nuestro sí. La mula se arrodilló, pero la verdadera pregunta es: ¿cuándo lo haremos nosotros? La historia de San Antonio y la mula que creyó no es solo una anécdota del pasado, es un espejo para nuestra vida. En un mundo que valora más lo visible que lo invisible, más el ruido que el silencio, más la lógica que la fe, necesitamos ejemplos como el de Antonio. Él no venció con argumentos, sino con testimonio. No gritó, no humilló, no impuso. Simplemente mostró con su vida que Dios está presente, que el amor es real, que la fe no es un adorno, sino el fuego que da sentido a todo. Y esa es la gran lección cuando todo parece perdido. Cuando el mundo se burla, cuando la fe es puesta a prueba. No es momento de retroceder, es momento de confiar más, de orar más, de amar más. Como Antonia, que en vez de discutir con Bombillo oró por su alma, que en vez de defenderse, se arrodilló, que en vez de rendirse, esperó en Dios. En todos enfrentamos desafíos, en dudas, pruebas, en momentos en los que parece que nadie nos cree, que todo va en contra, que nuestros valores ya no tienen espacio. Pero allí en medio de ese fuego es donde más brilla la fe auténtica. La fe que no necesita pruebas porque ha sido probada en el alma. La fe que transforma mulas en testigos y escépticos en creyentes. Hoy, tú puedes ser como San Antonio. No necesitas hacer milagros. Solo necesitas creer de verdad, amar de verdad, ser luz en medio de la oscuridad. Porque tal vez alguien sin saberlo está esperando tu ejemplo para volver a creer. Y si alguna vez dudas, recuerda a la mula. Recuerda como un simple animal, guiado por la gracia, se arrodilló ante el Rey del Universo. Y pregúntate, si ella pudo, ¿por qué no tú? San Antonio no cambió el mundo con fuerza, lo cambió con fe. Y tú con fe también puedes hacerlo.